Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, 7:06, 7:06 de la mañana vamos a conversar con la profesora Yadira Pino de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Buenos días, profesora. Cómo no, buenos días, licenciado. Doctor, profesora, no se ha definido todavía quién puede ser el ministro de Educación. Comentaba el propio presidente que es difícil, que ha sido difícil y que es todo un reto. ¿Qué expectativas tienen ustedes de esta nueva figura? ¿Qué esperan de esta persona que se ha nombrado frente a este importante ministerio? Definitivamente que licenciado es un sector sumamente delicado, es un sector sumamente importante para el país. De esto se trata de la calidad de la formación de los niños, de los jóvenes, y por supuesto que esta es la base para la economía panameña y la socialización también. Para nosotros esto es preocupante que aún no haya una definición. Sin embargo, lo más importante es que no se haga a la ligera, eso sí es cierto, porque bueno, ya la situación que está de crisis está avanzada, se requiere trabajar de manera profunda, sí, y hacer algunas reformas, es cierto. Sin embargo, lo más importante es eso, no seguir improvisando, que es lo que ha caracterizado a las distintas administraciones gubernamentales en el aspecto no solamente educativo, pero este es el donde más se ha improvisado y es el que más le cuesta al país, porque se trata pues de los profesionales que han de servir a la patria. Entonces, sí nos preocupa que aún pues no haya una definición, pero de alguna manera nos interesa que si esta demora significa que se vaya a colocar en esta cartera a alguien, no solamente que tenga una capacidad en temas de título, ¿sí? Profesionalmente hablando, sino que además tenga conocimiento del sistema, porque eso se requiere, que quien esté al frente de la cartera ministerial en educación tenga un conocimiento del sistema y que es necesario hacer algunas reformas. Por ejemplo, el Ministerio de Educación no puede seguir funcionando con la institución tal cual está. Son demasiados años de improvisación y es una institución muy burocrática y que tiene mucha dualidad de funciones en distintos departamentos o direcciones, y eso hay que irlo cambiando. Hay que instalar de alguna manera un sistema de gestión institucional que permita hacer una evaluación continua del funcionamiento de la institución. Y eso va a requerir que se evalúe no solamente los que siempre se han evaluado, que son los docentes y los estudiantes, sino el propio ministro o ministra, para ver si en verdad está tomando decisiones o está administrando correctamente. Y de allí hacia abajo, de manera que esa continua evaluación nos permite ir corrigiendo en el camino. Y eso va a hacer que se puedan optimizar el uso de los recursos, de los fondos públicos, licenciados. Entonces, por allí es importante tener claro esto, es una aportación nuestra como Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Panamá, una reforma institucional para también cuidar el uso de los fondos públicos, porque no hay controles. Aquí se ha hecho fiesta con temas de computadoras, de crema, de la leche, de los libros, de las construcciones. Entonces eso no puede seguir, eso no puede continuar. Hay que tener un control mucho más firme, mucho más, ¿cómo le digo? Esto con mayores filtros para poder cuidar esto. Claro, claro. Hay que hacer reformas en el uso del FESE, que es el Fondo de Equidad y Calidad Educativa. Tiene que ser mucho más ágil el desembolso de esto. Y posterior a eso, una evaluación, una fiscalización del uso de esos fondos, porque eso es permisible, o sea, eso se puede dar, pero tiene que darse un desembolso urgente de los fondos para que las direcciones en cada una de las escuelas pueda trabajar rápidamente. Así que por allí serían una de las primeras, ¿cómo pudiéramos decirle? Una de las primeras acciones a realizar para poder hablar de eficiencia y de calidad educativa en este sector. Ahora, y te habla de un punto muy importante, el manejo también transparente de los fondos públicos va a ser un elemento muy importante, ¿no? Rendición de cuentas, qué se está haciendo, cómo se Exacto, licita. eso. Efectivamente, hay que hacer reformas en esto, establecer políticas públicas, y eso se hace mediante ley. Por eso es que siempre hemos planteado que no es necesario reformar la ley orgánica. La ley orgánica es eso, orgánica, ordenó el sistema. El sistema nos lo han venido desordenando mediante decretos. Entonces, ¿cómo poder
lograr la transparencia en el uso de los fondos públicos mediante políticas públicas, mediante leyes que fortalezcan la ley orgánica, con un nuevo sistema que permita, pues, eso, tener controles fijos, rendición de cuentas, esto, por ejemplo, el tema de el conflicto de intereses, esto hay que avanzar mucho sobre eso, el conflicto de intereses y sobre todo cómo se gestiona el tema de la licitación, el tema de la ejecución y el tema de la planificación que tiene que estar en base de un diagnóstico, de una investigación. No se pueden seguir usando los fondos así de manera arbitraria o caprichosa o improvisada. Eso va a ayudar mucho. Porque fíjese, hace poco algunos empresarios estuvieron denunciando cómo se estaba manejando el Panamá Compras. Por ejemplo, anunciaban a las 8 de la mañana que iba a haber una licitación y ya a las 11 o 10 o 11 ya le estaban pidiendo toda la propuesta del pliego. ¿Cómo? En menos de 2 horas tú no le permites a alguien que pueda hacer algo de calidad, algo que pueda ser presentable frente a un proceso como este, que es tan delicado de uso de fondos públicos. Entonces, ¿eso por qué se estaba realizando? Para favorecer a algunas empresas en particular más allegadas, pues, ya sea a quienes administran el Ministerio de Educación o al gobierno en sí. Entonces, hay que acabar con este tipo de prácticas que no son buenas para la educación ni, por supuesto, para el uso de los fondos públicos. Oiga, y también en la modernización de ese sistema educativo, del currículum, ¿qué expectativa tienen? Sí, mire, es necesario hacer una reforma también pedagógica, estamos de acuerdo con eso. Aquí se han hecho, así como han trabajado con la Constitución, haciendo una serie de parcheos, como se hace con las carreteras, lamentablemente se ha hecho con la educación. Entonces, es necesario que se haga una reforma pedagógica. Esta reforma pedagógica ayudaría a conectar digamos, modificaciones o llamadas transformaciones curriculares que se han realizado tanto en la premedia como en la media. Hay que conectar todo el sistema. El sistema está dividido en tres, en una básica general, en una media y en una superior. Hay que conectar esos tres niveles para poder que, haciendo una reforma pedagógica, esa conexión nos pueda dar una línea de trabajo mucho más clara, una mayor coordinación entre estas instituciones, porque no hay esa coordinación. Entonces, tanto la reforma que se hizo en el 2000 como la reforma que se hizo en el 2009, en la parte de la media, en los bachilleratos, que se recortaron los bachilleratos, se disminuyeron horas, y esto trajo digamos que algunas lesiones a nuestros estudiantes en su formación, sobre todo a los del bachiller agropecuario. Y hay otras áreas en otros bachilleres que también sufrieron pues una lesión. Entonces necesitamos tomar eso que ya se hizo, porque eso nunca se conectó, la reforma en la media del año 2000 con la reforma en la premedia y la media en el año 2000, nunca se hizo una conexión. Hay que hacerla y ver por qué se hicieron esas reformas, cómo se hicieron y tratar de ver cómo una reforma a la otra. Por eso que hablo de una reforma pedagógica, si hay que revisar el currículum y ver cómo se refuerza y se conecta a estos tres niveles para poder que de esa manera nosotros podamos tener una formación mucho más integral y no fraccionada como se ha venido dando hasta ahora. Eso en sí, y también una profesionalización del docente. Esto indica, pues, conectar también el tema de la profesión docente con las condiciones que existen, la realidad que hay en las condiciones educativas o de educabilidad y las condiciones laborales, que tienen que ir también conectadas, tienen que darse de manera mancomunada para poder que esto no se siga pues realizando algunas lesiones también o daños a los profesionales de educación, como es el tema de esto, no tener, por ejemplo, agua potable afecta a los estudiantes, afecta a los docentes, no tener una vivienda digna, el no poder estudiar en estas áreas más apartadas, no seguir profundizando, perfeccionándose. Y todo esto, no ir viendo el tema de la atención de salud, los docentes que tienen que esperar 2, 3 meses, 4 meses para poder venir y atenderse en los centros hospitalarios o demás. Esto, o sea, llevar un control en el tema de todo lo que corresponde a profesionalización de la educación y las condiciones de educabilidad versus condiciones laborales. También es importante, licenciado, ver el tema de la atención a nuestros menores de edad, el tema de los abusos.
los abusos a los que están siendo sometidos nuestros estudiantes, y eso afecta directamente en la educación, tiene una repercusión inmediata. Tenemos que extender la instalación de estos gabinetes psicopedagógicos para que en cada escuela pueda estar, aun cuando sea apartada, pero hay que tener estos profesionales de distintas disciplinas para poder atender a nuestros estudiantes y darle un seguimiento en la parte afectiva, en la parte psicológica y bueno, psicopedagógica y demás. El tema de la alimentación, esto hay que prestarle mucha atención. Nosotros tenemos que ver cómo se asegura tener la alimentación a tiempo en las escuelas y sobre todo que sea una alimentación pues adecuada, ¿no? Una alimentación que responda más a la nutrición. Y también, por supuesto, el tema del diálogo social. Créame, licenciado, que somos fieles, convencidos de que si se tienen los espacios abiertos para que en cada centro educativo, las comunidades educativas con las autoridades puedan tener ese diálogo social, vamos a evitar las huelgas y los paros. Eso hay que trabajar sobre eso, porque eso desequilibra el proceso educativo. Estamos convencidos de eso. Entonces, si eso es así, tenemos que trabajar sobre este tema. Y fíjese que en la ley orgánica existen lo que son las asambleas pedagógicas, una herramienta importantísima que no se usa. Eso hay que reglamentarlo e instalar políticas públicas de diálogo social y ver cómo a poco se van dando respuesta a los problemas. Y créame que se va a ver resultados en eficiencia y calidad de la educación. En cuanto al perfil de la persona, ¿trabajaría ustedes con cualquiera persona o tienen visto un perfil ustedes que les gustaría? No hay un perfil como tal, digamos, que haya sido consensuado, no lo hay. En algunos gobiernos o administraciones se han solicitado algunas listas, no está mal. El problema es que sí hay que trabajar sobre un perfil donde, reitero, se demuestre que hay no solamente una preparación académica, es importante ver los títulos, sí, pero también hay que ver el tema de la capacidad de administración o de gestión. ¿Qué trabajos se han hecho de proyectos esta persona? Pues hay que ver eso. Y también el tema de digamos, la disponibilidad a hacer estos cambios en el tema institucional, porque tienen que pasar por una evaluación. Entonces, sería por allí y que también tenga pues un manejo de mecanismos de solución de conflictos. ¿Sí? De resolución de conflictos como lo que Claro. hemos planteado de diálogo social. Eso es muy importante, licenciado. No basta con solo escuchar o ser apagafuego, es decir, ir donde suena un tambor, ir y llegar a una reunión, porque eso al final nos desgasta, dilata la solución de los problemas. Entonces se dice, oye, sí, pero mira, que es accesible, que escucha, no basta con eso. Es importante la solución de los problemas. Entonces, eh, es necesario que quien administre no solamente sepa escuchar, sino que tenga una capacidad de solucionar, de gestionar, de administrar para que los problemas puedan solucionarse. Entonces, por ahí va el tema de este perfil que tenemos que trabajar en algún momento, ponernos de acuerdo para que ese perfil realmente responda a lo que se requiere. Y es que nuestros estudiantes tengan pues una educación de calidad, que nuestros docentes, que nosotros los docentes tengamos condiciones de trabajo, de salud y seguridad ocupacional, de condiciones de educabilidad que nos permitan trabajar al máximo y rendir al máximo. Y, por supuesto, el tema de una evaluación institucional, licenciado. Es necesario, y esto mediante, ya le digo, un sistema de gestión de calidad del sistema educativo con instrumentos, con indicadores, con también estándares de calidad. Aquí en Panamá no se trabaja con estándares de calidad. Entonces, si yo no tengo estándares de calidad en el sistema educativo, ¿cómo voy a decir que es de calidad o no es de calidad lo que se está dando como resultado? Entonces, tenemos que trabajar sobre eso para poder realmente, teniendo estándares, podemos establecer indicadores que nos puedan, mediante una evaluación continua, decir si se está o no se está teniendo resultados adecuados y no esperar a esas evaluaciones que nos cuestan millones de dólares como PISA. Necesitamos tener pues instrumentos de evaluación que sean locales, que nos permitan ir corrigiendo y mejorando lo que tenemos como educación en nuestro país. Ustedes habían logrado también ese aporte del fondo, del que se le destinara la cantidad de dinero necesaria también a la educación, pero aparentemente no ha llegado en esta administración, por lo menos. ¿Qué esperan ustedes también de ese manejo y de esa distribución de esos fondos? Ese es uno, que llegue a tiempo, que es lo que le mencionábamos hace un momento. Hay que desburocratizar el proceso. Existe una ley y existe un resuelto para que los fondos se manejen
y se distribuyen y se usan de acuerdo a esa reglamentación. No obstante, es muy burocrático ese desembolso. Entonces, se necesita que ese desembolso se desburocratice, es decir, se haga más ágil y rápido. Ese es uno. Sí es cierto que pues se logró aumentar a un 7% el Producto Interno Bruto que debe ser destinado a educación, pero es que antes ni siquiera el 6% llegó. ¿Qué necesitamos? Lo que le estamos mencionando, un sistema de gestión de calidad. Si se establece este sistema de gestión de calidad, se tienen que establecer parámetros y reglamentar el uso de los fondos. Los fondos no pueden seguirse usando como se han usado hasta ahora. Se demoran para desembolsarlo, pero al final no tenemos el dinero a tiempo para resolver los problemas. Y hacer una evaluación de cómo se ha usado ese dinero lleva tiempo. Entonces, eso hay que, digamos que romper ese esquema y establecer pues mecanismos que permitan no solamente la agilización del desembolso, sino que así mismo como se desembolsa se puedan ir dando una evaluación. No permitir de manera desordenada esa transferencia, ese traspaso hacia diferentes renglones. Hay que priorizar hacia qué renglones hay que destinar este dinero. Ver el tema de la inversión por las licitaciones, como le dije, cómo se está manejando Panamá Compras. Entonces, este tema de licitaciones y contrataciones tiene que ser mejorado y tiene que ver con la ley, por supuesto, de transparencia, la ley 22. Entonces, esto hay que mejorarlo para poder que los fondos realmente se utilicen de manera adecuada, porque hasta ahora se ha estado favoreciendo a amigos, copartidarios, personas cercanas al ministro o ministra o al propio partido que gobierna, y eso no le hace bien a la educación. Entonces, por allí tiene que darse de manera paralela, hacerlo más ágil en desembolso, pero a la vez también asegurar la transparencia del uso de estos fondos. Y créanme que, aunque demore un poquito, pero si hacemos esto de manera paralela, se va a poder dar un resultado mucho más eficiente, de más calidad y sobre todo transparente, que es lo que se necesita para que nuestra educación mejore en su calidad. Sea, por ahora ustedes no han, ¿cómo han encontrado o cómo ha dejado esta administración los planteles educativos que han encontrado y que esperan también que se invierta y que se mejore? Mire, hasta ahora lo que hemos nosotros tenido, y sería bueno que se diera un informe al país, quien entra como ministra o ministro se puede hacer una evaluación rápida, pero lo que se está heredando son colegios todavía mucho más deteriorados en su infraestructura, porque no se ha prestado la atención debida a ubicar los tiempos, una planificación en cuanto a la reparación y la construcción. Aquí se eliminaron en la administración, esto precisamente del señor Martinelli, se eliminó las reparaciones o construcciones menores. Entonces hay que volver hacia esto y hacer una planificación bien mesurada, en qué centros educativos se requieren reparaciones menores o construcciones menores y trabajar rápidamente sobre esto. En las construcciones mayores, buscar una planificación que permita que se pueda dar de una forma que sea transparente en el uso de los fondos, pero también que se pueda dar de una manera mucho más ágil. Hay que volver hacia allá y con una planificación bien mesurada, darle seguimiento a esa planificación. Licenciado, sí hay que ir a la conectividad para que los estudiantes no pierdan este tiempo, se hace, pero a veces no se quiere hacer porque se quiere tener los estudiantes en las escuelas. ¿De qué vale tener los estudiantes en las escuelas si la educación que está recibiendo no es la mejor? Quizás con las plataformas que se tengan o con una buena conectividad realmente Sí. democrática que le llegue a todos, se puede tener la educación y a la vez estar haciendo las reparaciones o construcciones en las escuelas. Eso hay un gran deterioro y, por supuesto, el tema de los recursos que no están llegando y también el manejo del personal administrativo se está manejando de una manera muy improvisada, de una manera muy caprichosa para favorecer pues a quienes tienen controles de nombramiento, y esto no se está haciendo de una manera adecuada. Se nombran cantidades en una escuela, 8, 10, 15, 20 trabajadores manuales y se necesitan secretarias, se necesitan administradores, se necesita alguien que esté en la cocina. Entonces, esto hay que trabajarlo de una manera, digamos que con una lupa, ¿sí?
para ver dónde realmente se necesitan, qué tipo de trabajadores en la parte administrativa se requiere. Y por supuesto, licenciado, agilizar los procesos. Hay que hacer una reforma en los procesos de nombramiento y traslado de los docentes, para tener a tiempo los docentes y los estudiantes puedan recibir la educación desde el inicio del año escolar. Eso tenemos que reformarlo, y los perfiles de quienes estén en las comisiones de educación. La capacitación y el perfeccionamiento de los docentes tiene que ser de mayor calidad, licenciado. No está siendo de calidad. Bueno, el dinero se usa para tener a alguien capacitando al frente, pero no está siendo de calidad. Entonces, por allí también es necesario pues hacer urgentemente reformas. Bueno, muchas gracias, profesora, por conversar con nosotros aquí esta mañana en Radio Panamá. Que tenga buen día. Gracias a usted. Hasta pronto.